Ya para terminar los temas de este curso, vamos a mirar algunas recomendaciones finales relacionadas con el auditor. Entonces, ¿qué es importante tener acá en cuenta? Recordar que el auditor audita procesos y no personas. Entonces, esto es importante porque debemos entender que siempre vamos a encontrar personas con diferentes comportamientos, diferentes actitudes, y eso puede hacer que en ciertos momentos haya más empatía, en otros momentos no haya seguramente tanta empatía. Y al final eso también podría llegar a sesgar un poco el desarrollo de la auditoría. Por tanto, se debe tener mucho en cuenta esto. También se debe tener en cuenta que los sistemas de gestión funcionan a través de procesos y esos procesos deben estar funcionando permanentemente. Por tanto, el hecho de que una persona determinada de un proceso no esté no puede ser una excusa para decir, bueno, no pudimos auditar el proceso. Puede pasar que al desarrollar una auditoría nos digan algo como, no, es que fulanito es el encargado de ese tema y justo fulanito hoy no pudo venir y va a estar incapacitado, o lo mandaron de viaje, o se le presentó una situación personal y es el único que tenía la información. Entonces uno no podría en un ejercicio de auditoría decir, ah, bueno, listo, no, entonces pues no auditemos ese proceso porque si no está fulanito. No, lo que nos está diciendo acá esto es que lo que auditamos son procesos, no personas. Por tanto, el proceso siempre debe estar ahí disponible, funcionando, operando, así esté hoy una persona o mañana esté otra persona. En estos casos debería la organización tener la posibilidad de que a través de alguien más se pudiera acceder a cada una de la información a cargo de la persona que no pudo estar, y poder verificar todos esos registros, documentos y actividades sin que sea necesario que haya alguien de manera específica presentando estos temas. Es importante tener en cuenta esto: escucha, comprende, no juzga. Es muy importante eso. A veces se da que como auditores de pronto se hace una pregunta y antes de que la persona ya esté respondiendo ya se le está enviando la otra pregunta. Entonces, como auditores tenemos que saber escuchar. Si la persona nos está dando su respuesta, pues yo tengo que escucharla, tengo que tomarme el tiempo para comprender y entender lo que me esté diciendo y no juzgar lo que me está mencionando, no hacer críticas, sino estar muy atento y a partir de esa información ir determinando hacia dónde voy llevando la auditoría. Pero escuchar y comprender es muy importante. No hay nada de pronto un poco más incómodo cuando se está haciendo alguna entrevista que yo como auditado esté respondiendo y el auditor me diga, no, 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 pero espere, o me interrumpa y espere, antes de que me responda a eso, le voy a hacer otra pregunta. O cosas como esas está mal, no es adecuado. Entonces hay que permitir a las personas que se expresen y comenten y escuchar muy bien esa información. El auditor inspira confianza y calma. Hay veces que en las auditorías encontramos personas muy nerviosas, personas que tal vez nunca han estado en un ejercicio de auditoría, otras personas que saben manejar mejor ese tipo de situaciones, pero también van a haber personas que se ponen muy sensibles y se pueden sentir un poquito intimidadas. Por tanto, hay que como auditores generar esa tranquilidad, esa confianza, de pronto romper un poco el hielo antes de iniciar la auditoría con algún tema general del día a día o de la lluvia, oiga, qué día tan bonito está haciendo, o uy, qué frío amaneció haciendo, bueno, alguna situación que rompa el hielo y que como que la persona ya se sienta como que no vinieron, fue directo, ya, bueno, abre el papel, saque el documento, déjeme ver tal cosa, sino un ambiente que sea cordial y agradable y que genere confianza para que la persona también sienta esa disposición y esa posibilidad de hablar y de confiar en la persona que tiene al frente y poder expresar con mayor facilidad cada uno de los temas que se requieren. Es importante recordar que el auditor no polemiza y no es agresivo, ¿sí? No se hacen polémicas. No, el auditor no empieza a hacer juicios de valor y decir, oiga, ¿y cómo les parece esto que encontré hace un rato esta mañana? Imagínense.
no tienen tal cosa, no lo hacen, ustedes qué piensan de eso, eso está muy mal, en fin, y su comportamiento también tiene que ser muy tranquilo, nunca agresivo. Vamos a encontrar, como les digo, muchos tipos de auditados, pero nunca como auditores podemos ponernos a un nivel de también de pelea, de agresividad, de si me hablaron feo, entonces yo también hablo feo, si me hablaron golpeado, yo hablo golpeado, si me hablaron con malas palabras, entonces yo también hablo con malas palabras. No, tiene que ser una persona conciliadora, tiene que ser una persona que calma los ánimos cuando se puede generar algún tipo de tensión, tiene que ser una persona pacífica, tiene que ser una persona muy paciente, muy tranquila, que no se deje sacar de sus casillas y que si encuentra alguna situación muy particular, pues la escala con el representante que haya determinado la organización, pero no entra en esas peleas directas con el auditado, sino que tomará algún espacio si llega a una situación para decirle al representante, mira, estoy encontrando que esta persona está como un poco agresiva, no quiere mostrar la información, no tiene como la mejor actitud, te pido por favor que hables con él y que pues podamos desarrollar el ejercicio de la mejor manera, sin generar ningún tipo de conflicto. Entonces ese es como el rol que siempre debe tener todo auditor, una actitud constructiva y conciliadora. También el auditor adapta su lenguaje, es algo importante y lo habíamos visto tal vez en otro video, y es que yo no puedo hablar de una manera técnica a personas que no tienen esos conocimientos técnicos. Tengo que usar un lenguaje que le permita a la persona entender lo que le quiero preguntar. No de otra manera voy a recibir la información correcta. De pronto esta persona va a entender otra cosa, me va a responder otra cosa, y el resultado es que también como auditor puedo estar recibiendo información que creo que responde lo que digo, pero que al final fue que la persona entendió otra cosa. Por tanto es importante que la persona que está siendo auditada reciba la información, las preguntas, todo de una manera muy clara para él, en un lenguaje digamos que del día a día, no lenguajes técnicos. El lenguaje técnico lo puedo dejar para personas de esas competencias y que manejan ese lenguaje en su día a día, pero las personas que no manejen ese tipo de temas o ese lenguaje técnico, pues tendré que usar una manera muy natural, muy normal, muy general de dar esa información. Finalmente, también recordar que el auditor verifica eficiencia y eficacia. Entonces, como auditores estamos mirando que se cumplan los objetivos, que se cumplan con los requisitos, que se logre determinar que la organización sí los está implementando, sí los está manteniendo dentro de su sistema, pero también ir mirando cómo ha sido la eficiencia en esos procesos, qué tantos recursos están llevando a cabo para poder garantizar esas actividades, qué mejoras viene haciendo la organización para lograr cada día ser más eficiente en sus procesos, cuáles son esas actividades que han encontrado como que pueden apalancar que el sistema día a día mejore y siga logrando sus metas y sus objetivos. Entonces siempre vamos a tener en cuenta estos dos temas. Bueno, otras recomendaciones: sea persistente, siga las pistas de auditoría. Esto es importante. Cuando estamos haciendo la auditoría vamos a ver que esto es casi que como ser un poquito un investigador, ¿no? Que va siguiendo algunas pistas, que va determinando una serie de elementos para poder concluir frente a un tema determinado. Y esto es algo que hay que usar mucho, sobre todo cuando estamos revisando algún tema particular y encontramos como que algo pasa ahí, algo no está bien, algo no está funcionando como se esperaría, estamos viendo algún tipo de información y debemos empezar a ir buscando esas pistas que nos lleven a concluir si lo que estamos como intuyendo es verdad o de pronto no es así. De pronto la organización sí tiene todo, pero lo primero que nos mostraron no era tan claro, o de pronto todo lo contrario. Realmente siguiendo esas pistas podemos determinar que al final eso sí nos llevó a encontrar una situación de no conformidad. Entonces es importante ir indagando hasta llegar a esa raíz de esa situación y no como dejarlo ahí y decir, bueno, veo como algo ahí, pero no, mejor lo dejo ahí y sigo. No,
Hay que arrancar un tema y llevarlo hasta concluirlo, y ahí sí cierro ese tema y paso a otro tema. No puedo ir como picando aquí, picando allá y cogiendo un poquito de algo acá y no me quedó claro, pero como no me quedó claro, pero tengo 10 temas más, entonces dejo ese ahí y sigo con los otros 9. No, debo ir abordando un tema, sigo las pistas hasta encontrar si lo que estoy pensando si es o no es, y concluyo a partir de la evidencia que me están presentando, y ahí sí sigo. Pero no puedo dejar como, llamémosle así, cabos sueltos por ahí. Hay que escoger esas pistas de auditoría prometedoras, elementos donde digo, si sigo por ahí, esto de pronto sí me puede llevar a encontrar la situación que yo considero que no me está quedando tan clara. Entonces hay que ir mirando qué tipo de situaciones me pueden llevar más a determinar esos temas que generan alguna inquietud. Sígalas hasta donde sea necesario, interaccione con el equipo. Es importante que si estoy haciendo una auditoría con otras personas, con otros auditores que hacen parte del mismo equipo y ellos están auditando al mismo tiempo otros procesos, entonces yo podría decirle, mira, tengo acá como una duda con el perfil de esta persona que estoy entrevistando, no me queda tan claro si esta persona realmente sí tiene la competencia o no, entonces por favor tú que vas a mirar allá el proceso de recursos humanos, pídete por favor la hoja de vida de Pepito, que es el encargado de eh, la recepción, por decir algo, y revísate cómo fue el proceso de selección para tener un poco más claro el tema. Entonces, ese tipo de elementos siempre es importante tenerlos en cuenta y trabajar de esa manera coordinada cuando hay otro equipo, otras personas en el equipo, para poder concluir. Cuando estoy solo, pues haré lo mismo, pero cuando llegue allá a ese proceso voy y reviso eso que acá me causó cierta inquietud hasta concluir cada uno de los diferentes temas. Bueno, algunas recomendaciones frente a las notas. Siempre es importante tomar notas, sobre todo cuando estamos en ejercicios un poco largos de auditoría, interactuando con muchas personas. Pues es difícil dejarle toda la cabeza y después garantizar que nos vamos a acordar de todos los temas que vimos, de todas las personas que entrevistamos. Durante la auditoría tomamos muchas notas de los nombres de las personas, de nombres de documentos, de fechas de esos documentos, de personas que autorizan determinados temas. En fin, hay mucha información que se reúne y es casi que imposible poder garantizar que al final yo, cuando vaya a hacer el informe de auditoría, me voy a acordar de todo eso. Entonces siempre hay que anotar los temas que se consideren relevantes. Es importante darle a entender al auditado que vamos a tomar notas, que es necesario y que hace parte de esos soportes para poder garantizar, bajo esa documentación que se está registrando, que se hizo adecuadamente el ejercicio de auditoría, y dejarlo claro, porque de pronto cuando no lo hacemos así, el auditado puede sentir que, bueno, ¿qué será lo que anota ese señor allá? ¿Será que vio algo mal y después me van a acusar, o va a contarle a alguien que de pronto yo no hice cierto tema, o de pronto otra manera de ver las cosas, ¿no? No, este señor no me está poniendo cuidado, eso está haciendo alguna cosa ahí aparte, y yo acá hablándole y él solo mira su computador y no me pone cuidado y escribe y escribe, pero yo acá me siento como hablando solo. Entonces es importante decirle a los auditados, mira, apenas se vaya a comenzar, mira, voy a tomar unas notas, estas notas es soporte de lo que me estás contando, yo estoy muy atento, te estoy poniendo toda la atención. Sin embargo, necesito ir escribiendo por temas de tiempo para que alcancemos a mirar todo lo que necesitamos. Mientras tú me hablas, yo escribo lo que me estás contando, tomo algunas notas y estoy muy atento a lo que estamos hablando. Entonces eso ya da más tranquilidad al auditado, entendiendo cómo es que estaba funcionando el tema. ¿Qué es importante con las notas? Uno, que sean completas, sobre todo cuando vamos a concluir temas de hallazgos de auditoría, ¿no? Si vi una hoja de vida y estaba incompleta, entonces, la hoja de vida de Andrés. Y cuando voy a declarar el hallazgo, Andrés, ¿qué era él? ¿Y cuál era el cargo de Andrés? ¿Y cuándo fue que entró a la empresa? No, yo no anoté nada de eso. Entonces, casi que voy a tener unos inconvenientes muy fuertes cuando vaya a dar mis conclusiones de auditoría, y voy a
a quedarme sin piso al momento de declarar un hallazgo, porque el auditado va a decir, venga, pero ¿cuál Andrés? Acá trabajan 15 Andrés, o sea, ¿cuál fue el que usted pidió? ¿En qué fecha entró esa persona que usted dice? ¿Cuál era el cargo de esa persona que usted pidió en la hoja de vida? Entonces, si yo no tengo mis notas completas, va a tener serios problemas al momento de dar las conclusiones exactas. Entonces viene a lo mismo, ¿no? La información tiene que ser sumamente puntual, tiene que ser muy específica. Hablemos de este caso, por ejemplo, de un caso homónimo. Tenemos dos personas que se llaman Andrés Gutiérrez en la organización, y resulta que uno de ellos fue los que yo pedí la hoja de vida. Entonces me van a decir, venga, pero ¿cuál de los dos Andrés Gutiérrez? Es que acá hay dos y yo no tomé más notas, solo el nombre. Pues grave. Entonces tengo que ser muy específico con el nivel de detalle de la información, que asegure que sea de esa persona que estamos hablando, o de ese tema que estamos hablando, o de ese documento puntual que estamos hablando, y no de otro similar. Eso es un tema muy importante. Bueno, vuelve lo mismo, precisas, o sea, tengo que ir al punto que es legibles. Esto es importantísimo, ¿no? Cuando tomamos notas, y si de pronto las estamos tomando a mano y por la carrera no escribí bien, imagínense después para poder hacer un informe y yo no escribí bien cuál era el nombre del documento, el código, la fecha, en fin, todos ese tipo de temas que uno va anotando, pues va a ser muy difícil que el ejercicio se dé de una manera adecuada, y casi que voy a tener también, nuevamente, como lo venía diciendo, inconvenientes al momento de hacer las conclusiones del auditorio. Bueno, acá algunos aspectos frente a buscar las mejores evidencias. El auditor siempre debe estar en búsqueda de las evidencias que soporten su trabajo. Recuerden que todas las conclusiones que tomamos en cada una de las auditorías que hacemos tienen que ir soportadas por una evidencia, tienen que ir soportadas por información verídica, fidedigna, que demuestre que esas actividades sí se están ejecutando, sí se están cumpliendo, sí se están haciendo. Entonces debemos buscar esos elementos o esas evidencias que soporten cada uno de esos temas. Por tanto, tenemos que ser, digamos, muy selectivos en cuál sería la mejor evidencia para tal cosa, de acuerdo a lo que está haciendo la empresa. ¿Será que si yo estoy queriendo saber si una persona fue bien seleccionada y voy y le pregunto al director de talento humano, señor director de talento humano, ¿usted seleccionó bien esta persona? Sí, sí, la seleccioné. Listo, evidencia. El director de talento humano me dijo que seleccioné bien la persona, conforme. No, tengo que ir a esos documentos que me demuestren que quedó bien seleccionada. ¿Con respecto a qué? Pues con respecto a los criterios que haya definido la empresa. Entonces, la empresa seguramente dirá, para que una persona quede bien seleccionada acá, tiene que aprobar la prueba psicotécnica, aprobar la prueba técnica y aprobar la visita domiciliaria. Entonces ya sé que esa es la evidencia correcta que me va a permitir concluir si la persona en este caso fue bien seleccionada. Entonces esos serán los documentos que voy a pedir, y de acuerdo a la información que vea ahí ya sabré si se está cumpliendo o no. Esas evidencias las puedo buscar dependiendo del área donde me encuentre, pero seguramente en los procesos de las operaciones de la organización, frente a los productos como tal o los servicios que presta la organización, los equipos que utiliza. Muchas veces ahí hay información vital que apoya el desarrollo de las actividades, instrumentos que utilice, empresas por ejemplo que utilizan equipos de medición, equipos de temperatura o básculas para garantizar si algo está pesando lo que debe pesar. Entonces yo tengo que ir y mirar esos equipos. Si utilizan un montacargas, por ejemplo, para mover algún tipo de mercancía, pues yo tengo que ir a mirar ese equipo para mirar si está cumpliendo las características para que todo funcione adecuadamente. O si utilizan vehículos para desarrollar el servicio, pues habrá que hacer alguna revisión de manera que se pueda determinar que los vehículos sí están en adecuadas condiciones de funcionamiento para los servicios que se quieren prestar. En general, todas las condiciones de el desarrollo de los diferentes procesos que tiene la organización, los controles. A partir de los controles encontramos mucha información que nos permite concluir si los procesos se vienen desarrollando adecuadamente, y hay esos puntos donde se analiza que todo esté funcionando adecuadamente. Bueno, otro punto importantísimo es el tema de optimizar el manejo del tiempo. Recordemos que como auditores
digo yo que el mayor enemigo que vamos a tener es el tiempo. Siempre vamos a ir con una agenda bastante ajustada, donde cada proceso va a tener unos tiempos determinados y la otra persona está muy atenta y pendiente a que yo vaya y la visite. Generalmente las personas se programan y dicen, ok, a mí me toca de 10 a 2, entonces a las 10 de la mañana acá estoy listo. Y también no hay nada más incómodo para un auditado que le digan, no, espere media hora, espere una hora, espere 2 horas, no, ya no alcanzamos ahorita por la mañana, voy a hacerle la auditoría en la tarde. Entonces la persona se va a sentir como, venga, pero qué pasa acá con la seriedad del auditor? Si ya habíamos programado esto, ¿por qué me sigue corriendo el tiempo? Y asimismo el auditor va a tener muchos problemas en su agenda y le va a tocar correr mucho, de pronto va a mirar las cosas muy de afán, si no maneja bien el tiempo, va a dejar cosas ahí un poco al aire, no tan detalladas. Entonces es muy importante el tema del tiempo, pues el tiempo es limitado, hay que ajustarse al plan, eso es súper importante. Una práctica importantísima es eso, si la auditoría va de 8 a 5 de la tarde, es de 8 a 5 de la tarde. Conozco casos donde a veces auditores se extienden hasta las 6, 7, 8 de la noche y el pobre auditado allá, ¿será que falta mucho? Uy, ¿hasta qué hora nos va a tener acá el auditor? Entonces, si bien pueden surgir situaciones que inesperadas que ameriten un proceso de ir más en detalle, como lo que veíamos más atrás, que decía siga las pistas, vaya hasta el fondo, concluya, ¿sí? Pues no puede ser un tema donde yo me demore 2, 3 horas o las que yo quiera y tener allá a todos esperando y decirles, no, les toca que me esperen hasta que yo acabe. Y el yo acabe es a qué horas, o sea, no es algo adecuado. Para eso se hace un plan de auditoría y el objetivo del plan de auditoría es dejarle claro a las personas, empezamos a tal hora y terminamos a tal hora, y mi compromiso como auditor es que a tal hora yo ya tengo que estarles diciendo a ustedes cómo están estos temas. Si llegan a ver ese tipo de situaciones, pues hay que hablarlo con el representante del cliente, hay que hacer algún tipo de acuerdo y decirle, mira, teníamos una agenda normal prevista, pero me estoy encontrando con este tema, es un tema que me parece necesario mirar un poco más en detalle. ¿Será posible que nos extendamos una media hora o será posible que mañana arranquemos media hora antes para mirar este tema puntual? Y es un poco diferente y seguramente ya el auditado dirá, no, listo, sí, claro que sí, veámoslo mañana, o sí, yo hablo con ellos para que nos podamos quedar un poco más, pero siempre siendo un poco claro con el tiempo, ¿no? No podemos dejarlo abierto a, necesito que nos sigamos después de las 5 y no les puedo decir hasta qué horas me va a demorar, pero sigamos, no, hay que ser un poquito también como muy respetuoso en esos temas de los tiempos y buscar la manera de puntualizar lo que necesito ver, tener muy claro como cuál sería esa evidencia que necesito que me dejen ver, e ir pidiendo la información de tal manera que cuando ya tome el espacio para mirar eso puntual que afectó un poco la agenda, pues sea tan puntual que el tiempo que se extienda la auditoría pues no vaya a ser algo significativo, que sea algo como muy propio para mirar un tema particular y ya. Pero no puede ser un tema donde casi que todos quedan supeditados a lo que yo decida como auditor y hasta que yo decida que debemos auditar. No es una práctica adecuada. Siempre debemos ajustarnos a los tiempos del plan de auditoría. Acá lo estamos reiterando, eso no se debe extender demasiado. Concentrarse en lo importante. Esto es muy importante, esto es clave en el desarrollo de la auditoría, sobre todo cuando uno está haciendo sus primeros ejercicios de auditoría y uno tiene una lista de 20, 30 requisitos o los que sean para verificar, pues uno quiere preguntar de todo, pero hay que concentrarse en los temas claves. Habrán unos temas que los puedo mirar rápidamente con cierta evidencia, habrá otros temas donde por su característica yo tengo que centrarme ahí. Tengamos en cuenta que yo debía haber revisado alguna información inicial y en la medida que voy desarrollando la auditoría voy encontrando dónde tengo que enfocarme más, ¿no? Habrán procesos donde yo empiezo a hacer una revisión y desde que uno empieza, uno dice, veo que la gente está muy coordinada, comprende bien los temas, tiene la información disponible, presenta todo de manera muy clara, todo está totalmente
dispuesto para verlo fácilmente, oportunamente, pero de pronto me voy a otro proceso donde desde el principio, desde los primeros minutos, la información se demora, no es clara las respuestas, las personas están como dudosas, no están los líderes, sino están tal vez otras personas haciendo la presentación. En fin, puede uno intuir muchas cosas que de pronto le dejan ver, oiga, creo que necesito concentrarme un poco más acá. Entonces, si va a haber determinados temas, de pronto voy a darle prioridad a este y a este que son más claves en este proceso, y los demás de pronto los puedo ver posteriormente allá en otro proceso. Entonces es importantísimo siempre estar observando. Recuerden que vimos eso como una característica importante en los comportamientos del auditor, estar observando qué está pasando y cómo se está desenvolviendo la auditoría para que de acuerdo a eso yo actúe en consecuencia. Decidir el tamaño de la muestra y seguirla. Entonces recordemos que los auditores son los que deciden la muestra, entonces es el juicio de cada auditor decir, ok, voy a mirar 3 hojas de vida, voy a mirar solo 2 carpetas de clientes, voy a mirar solo 3 proveedores de los que ustedes tienen, y eso es muy importante al momento del manejar el tiempo. Entonces yo no puedo pretender tener, por decir algo, 1 hora de auditoría con un proceso y decir, le voy a mirar 30 hojas de vida. Es casi que imposible. ¿A qué horas voy a mirar 30 hojas de vida en 1 hora? Teniendo en cuenta que en un proceso de recursos humanos se miran, por ejemplo, muchos requisitos. Entonces tengo que ser un poco consecuente con eso, con, bueno, qué tanto tiempo tengo, entonces cuántas serían las evidencias que podría tomar y que esto no afecte el resto de temas que necesito ver en este proceso determinado. Bueno, finalmente vamos a mirar algunos aspectos que debe y no debe hacer el auditor para llevar el control de la auditoría. ¿Cuáles son esos aspectos que no debe hacer o permitir que se den? Dejarse desviar del tema. Esto es algo que pasa en forma a veces muy común, y es que nos encontramos con auditados que empiezan a charlar muy amenamente cada vez que se les hace alguna pregunta, y empiezan a irse por las ramas y empiezan a contar historias y a dar mucho nivel de detalle de un tema donde se hizo una pregunta muy puntual, pero ellos quieren hablar de toda la historia desde que empezó eso y darle muchas vueltas, y al final lo que están buscando de pronto, no en todos los casos, pero puede darse, es desviar un poco la atención del ejercicio de auditoría y como que pase el tiempo para que el auditor después no tenga tanto tiempo de hacer muchas preguntas. Entonces, como auditores tenemos que aplicar esos comportamientos y esos principios que vimos anteriormente, y tenemos que ser muy diplomáticos, pero traer a donde necesitamos al auditado y decirle, mira, discúlpame, qué pena que te interrumpa, está muy interesante lo que me comentas, pero no vamos a poder alcanzar a mirar o a poder conversar tan en detalle de eso que me quieres contar. Te pido el favor que volvamos acá al punto, miremos puntualmente esto, y tal vez en otro espacio con mucho gusto charlamos del tema, me comentas más a fondo. Por ahora te pido el favor que avancemos acá con esto porque el tiempo es un poco limitado y necesitamos mirar muchos más puntos. Entonces es muy importante, con mucho respeto, decirle al auditado que se concentre, que no se extienda, que sea más puntual en su información para que no nos empiecen como a desviar del tema, y entonces yo estaba pidiendo un tema A y él me salió por allá con un papel B que no tiene nada que ver con lo que yo estaba pidiendo, y no, entonces hay que tratar de llevar al tema puntual al auditado, dejarse influenciar. Entonces esto a veces pasa, ¿no? Eh, Estamos en auditoría y hablamos de, bueno, vamos a mirar entonces el tema de proveedores, y llega el auditado
y dice algo como, ah, sí, claro que sí, mira, acá tengo la carpeta de este proveedor, justamente tengo acá una carpeta, entonces te voy a ir mostrando cómo se hace el proceso de selección del proveedor. Entonces lo primero que se hace es pedir una requisición, y entonces se piden unos papeles, se pide la Cámara de Comercio, y te empiezan a hablar y te empiezan como a influenciar, como de, ok, ya lo tengo acá, miremos este. Y de pronto puede pasar que uno como editor diga, bueno, está bien, miremos este. No, lo que está diciendo acá es, quien debe tener el control es el auditor, no el auditado. Entonces el auditor es el que decide las muestras. Y lo mismo, con mucha diplomacia, con mucho respeto, de mira, gracias, pero no, espérame un momento, déjame ver una lista de proveedores y de ahí yo escojo uno y te digo cuál vamos a mirar. Entonces es importante que el auditor se dé cuenta que soy yo como auditor y el auditado, que yo soy como auditor el que le da las directrices de qué información es relevante para mí como auditor ver. Dejar que el auditado marque el ritmo de la auditoría, entonces va muy asociado al tema, ¿no? Entonces se me demora, entonces no, ya te traigo el papel, entonces no, pero si quieres mientras tanto ven, te pido un tinto, ¿qué quieres tomar? ¿Quieres más tinto? ¿Por qué no hacemos un break? Ya lo traen, disculpa un momento que voy a atender una llamada, ya vengo. Y como que, sí, como que te dejan solo y como que la información no llega y cuando llega incompleta. Entonces es importantísimo dejar eso desde casi que desde la reunión de apertura o desde el inicio de la auditoría con ese auditado y decirle, mira, te voy a pedir un favor, tenemos solo una hora, te pido el favor que la información que te pida esté disponible. Si pasados determinado tiempo no está disponible, discúlpame, pero ya pasamos a otro tema y yo ya no la voy a verificar. Entonces, te pido el favor que tengas la información a la mano y ten en cuenta que si no está a la mano, pues eso ya no lo vamos a ver, pasaremos a otro tema y eso quedará reportado como algo que no se pudo evidenciar. Entonces ya cuando yo marco ese ritmo desde el principio, ya el auditado va a estar como, uy, caramba, no, pues me toca estar en la jugada, ¿sí? Y de esa manera garantizamos que la auditoría pues, se mantenga como un ejercicio muy serio, muy profesional y dentro de los tiempos que necesitamos que se den. Hacer suposiciones, entonces esto es importantísimo. Toda la información, como hemos venido hablando, debe ser verificada, debe haber una evidencia, debe haber un soporte. Entonces yo no puedo suponer cosas que no he preguntado. Todo tengo que averiguarlo, todo tengo que investigarlo, todo tengo que verificarlo para garantizar que se esté cumpliendo. Yo no puedo decir cosas como la política, ¿será que si la dan a conocer a la gente? No, pues sí, porque si la tienen es que eso la dan a conocer. No, yo tengo que ir allá a esos puntos donde si estoy verificando un tema como política, pues ¿qué debería hacer? Eh, Permítame que quiero entrevistar a alguien. Por ejemplo, ¿quién fue la persona más reciente que acabó de entrar a la compañía? Ah, fulanito, listo. ¿Será que podemos invitar a fulanito un momento que nos acompañe acá? Ah, sí, claro. Fulanito, ¿conoces la política? Sí, no, lo que sea. Listo. Pero no estoy suponiendo que si la conocen o el tema que sea. Toda decisión dentro de la auditoría, toda conclusión, tiene que ser respaldada con una evidencia objetiva. Recordemos eso, objetiva. Y esa evidencia objetiva quiere decir que debe ser fidedigna, debe ser algo confiable, debe ser una información que al verificarla sea claro lo que está ahí y demuestre conformidad frente a lo que estamos validando o verificando. Ahora bien, ¿qué sí debe hacer el auditor o debe tener en cuenta para garantizar un adecuado control del ejercicio de auditoría? Primero, estar preparado. Esto es importante. Uno no puede llegar a conocer la empresa el día que empezó la auditoría, ¿sí? Como auditores tenemos que preparar la auditoría y el preparar la auditoría, recuerden que es unos pasos donde se le pide una información al auditado, el manual, el mapa de procesos, algunos documentos que lo que pretenden es que nos hagamos una idea antes de llegar allá y decir, ah, ok, esta empresa tiene un mapa de procesos, que tiene
unos procesos estratégicos, misionales, estos procesos de apoyo. En este área está encargado el tal cargo, en esta tal cargo. Tienen estos indicadores, manejan este tipo de documentos. Entonces, cuando yo ya voy a hacer la auditoría, ya tengo un terreno ganado, ya entiendo más o menos cómo es el desarrollo de la organización, y eso me va a permitir enfocarme más rápidamente en temas puntuales y no dedicarme de pronto cuénteme qué hace esta empresa. Entonces, no, sí, llegar como con un brazo encima del otro, venga, no tengo ni idea de quiénes son ustedes, cuénteme. No, el cuénteme es ya para temas más puntuales y más específicos. No puede ser un tema donde yo llego casi que con los ojos cerrados, no, porque voy a tener dificultades en el desarrollo de la auditoría. Ser puntual, eso es muy importante, ¿no? El tema de la puntualidad, el tema de cumplir las agendas, el tema de que si la auditoría arranca a las 8, pues es a las 8, no es a las 8:10, no es a las 8:30, no es a las 9, porque ya eso va a generar mucho malestar y va a hacernos perder criterio como profesionales. Ya van a dudar de ese profesionalismo las personas que van a ser auditadas, y eso de alguna manera las va a cerrar frente al desarrollo de la auditoría. En el momento que yo les vaya a hacer alguna recomendación, alguna sugerencia, alguna oportunidad de mejora, pues lo van a pensar dos veces, van a decir, pero este señor que ni siquiera llega a tiempo a la auditoría, pues empezarme a decir acá que haga esto, que haga lo otro, que mejore esto, que mejore lo otro, y ni siquiera llegó a la hora que era. Entonces perdemos total credibilidad en el desarrollo del ejercicio de auditoría. Por tanto, es muy importante ser puntual, estar minutos antes, unos 20, media hora antes, en fin, de empezar la auditoría. Que los que falten o los que se demoren sean los auditados, pues no hay rollo, ¿sí? Pero que el demorado sea el auditor, eso sí está muy mal. Claramente todos debemos ser puntuales, pero queda muy mal que el auditor sea el que incumple. Hablar lo menos posible, esto es importante, ¿no? No me puedo poner a charlar. Ay, qué chévere esta empresa, no la conocía, venga, cuénteme más historia y cómo así, cómo ha sido. No, tengo que ir a lo que voy. Tengo que preguntar lo que necesito preguntar, tengo que cubrir los temas que tengo en mi lista de chequeo, y ya habrán espacios donde uno puede sentarse un poco más amenamente con los auditados en los breaks correspondientes, en los tiempos de almuerzo, o si hay algún desplazamiento de pronto un poco largo que se dé en temas como entre ciudades, en el avión, y de pronto va el auditor y va el auditado, y ya hay unos espacios ahí, digamos que diferentes en ese momento al de auditoría en sí mismo. Pues esos espacios sí se pueden aprovechar como para conocer un poco más esos temas generales de conocimiento de particularidades de la organización, como por cultura general, porque tal vez es una organización reconocida y es chévere tener la oportunidad de estar ahí y hacer ese ejercicio. Entonces, como de pronto salen muchas inquietudes de conocer diferentes temas de sus actividades, de sus productos, de sus procesos, está bien, pero pues habrán los espacios para eso. Pero yo no puedo utilizar el tiempo de auditoría para querer satisfacer mis curiosidades personales frente a cosas de la organización. Hacer preguntas claras y puntuales, ya habíamos visto en otro video algo de eso. Las preguntas tienen que ser sencillas, tienen que ser en un lenguaje que las personas lo entiendan. No puede ser una pregunta que me demore yo 2 minutos haciéndola y al final la persona se quede como, no entiendo qué fue todo lo que me preguntó, ¿no? La pregunta tiene que ser corta, tiene que ser específica, tiene que ser puntual y tiene que ser de a una. Yo no puedo irle a preguntar a dos cosas o tres cosas al mismo tiempo, porque la persona va a quedar un poco confundida, ¿sí? Cuénteme qué se hace en ese proceso, cómo lo vienen realizando y desde cuándo empezaron a implementar esa actividad. No, la persona queda muy confundida. Entonces debemos ser muy puntuales, claros y específicos en lo que estamos preguntando. Ser cortés y mantener la calma. Parte de las habilidades y comportamientos que tiene que tener el auditor. No perder la amabilidad, pedir las cosas de la mejor manera. Por favor, ¿me puedes permitir ver el procedimiento que tienen respecto a tal tema?
Si podemos, es posible que podamos acceder a esta área para conocer cómo están desarrollando esta actividad. Sí, no puedo llegar a imponer cosas por el hecho de que yo soy quien les está haciendo la auditoría. No puedo llegar a decir, por favor, ábrame esa puerta que voy a entrar allá a mirar qué es lo que están haciendo en esa área. ¿Sí? O necesito ver acá en un minuto la carpeta de la hoja de vida de fulanito. No, tengo que mantener esa... yo estoy llegando como el invitado, como decía, a la casa, entonces tengo que llegar así como invitado. No es mi casa, me están invitando a la casa de otra persona, entonces debo llegar con cortesía, con amabilidad, con respeto y mantener la calma. Entonces, lo que ya habíamos hablado, habrán situaciones donde se demoraron entregándome la información, me estoy dando cuenta que de pronto no están siendo serios en el ejercicio, que están muy distraídos, que la gente está como tomando el pelo, que hay una mala actitud. Entonces no debo dejar que nada de eso me haga perder la calma, debo mantenerme muy tranquilo, muy sereno, no tomar nada de manera personal, entender que yo estoy auditando esos procesos y que si alguna persona tiene un comportamiento particular, pues habrá una manera de solucionar eso, habrá alguna comunicación con los encargados de la organización para pues evitar que ese tipo de situaciones hagan eh, algún tipo de inconveniente en el desarrollo del ejercicio de auditoría. Finalmente es importantísimo agradecer y también felicitar a la gente. Cuando estamos en un ejercicio de auditoría no estamos fiscalizando, no vamos a ir a juzgar, no vamos a ir a meter el dedo en la llaga y decir, ah, si ve que lo hacen mal, si ve que le encontré 10 no conformidades, si ve que este proceso estaba hecho un desastre como yo pensaba. No, nada de eso. O sea, lo que vamos es a confirmar. Siempre como auditores vamos a partir de la buena fe en cuanto a que la organización está haciendo lo que definió en su información, en sus procedimientos, y lo que vamos es a confirmar cómo lo está haciendo, a que nos permitan ver cómo lo hacen y tomar los soportes correspondientes. Y de pronto en ese recorrido encontramos cosas donde sí habrán determinadas situaciones que no pudimos ver, que no se pudieron evidenciar y que se concluirán como algún tipo de no conformidad, pero yo no puedo llegar predispuesto a pensar, ah, en esa organización todo debe estar hecho un desastre, seguro que allá no les va a encontrar nada bien hecho, seguro que van a haber una cantidad de no conformidades. Yo no puedo llegar así, tengo que llegar es totalmente dispuesto, abierto, y en ese sentido agradecer a las personas su disposición, su buena actitud. Al final de cada auditoría es una muy buena práctica decirle a la persona, fulanito, muchísimas gracias por tu colaboración, gracias por tu disposición para este momento que tuvimos la auditoría, por toda la información que me brindaste, te agradezco mucho, todo fue muy claro. Y si hay prácticas que se ve que se están haciendo adecuadamente, está bien felicitar a la gente y decirle, mira, tienes una excelente práctica, esto me ha parecido muy interesante, veo que lo que ustedes están haciendo les aporta muchísimo acá al proceso, veo unos muy buenos resultados de tal tema, así que déjenme felicitarlos, veo que están haciendo una muy buena gestión, continúen así. Si hay aspectos de pronto que vi que hay que fortalecer, pues los comento de una vez, miren, no dejen de lado fortalecer esto, pero esto que están haciendo van muy bien, excelente, los felicito, continúen por ese camino que están alcanzando muy buenos resultados por ahí. Entonces, es importante eso, así como si en algún momento tenemos que comentar hallazgos y situaciones donde no se cumple algún determinado requisito, pues asimismo también hay que reconocer esos esfuerzos que se hacen y que la compañía ha dedicado mucho tiempo y muchas horas y muchas personas para que eso se dé. Entonces, tanto lo uno como lo otro hay que dárselo a conocer a la organización, porque eso ayuda a que el ejercicio, también las personas entiendan que es un ejercicio constructivo, ¿sí? Que no es un ejercicio donde se viene a juzgar o atacar, sino que es un ejercicio donde se viene a aprender y a aportar y a reconocer aquellos méritos y logros que está haciendo la organización. Estos serían algunos aspectos que se deben y no se deben tener en cuenta para que se desarrolle adecuadamente una auditoría. Tengámoslos muy en cuenta
apliquémoslos todo el tiempo y seguramente vamos a ser exitosos en los desarrollos de los ejercicios de auditoría que tengamos. Con esto concluimos las recomendaciones finales. Si tienen alguna duda o inquietud, no duden en escribirme y le haremos el seguimiento y claridad a los temas que se requieran. Gracias a todos, un feliz día.